al cual le he titulado Lidiando con los problemas. Y la Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo y también que amemos hasta a nuestros enemigos, ¿sí o no? Posiblemente porque generalmente son las mismas personas. Y lo digo así casi riendo porque tal pareciera que nuestro prójimo normalmente se convierte en nuestro enemigo. Y quién es nuestro prójimo, el más cercano a nosotros, ¿verdad? Y tal pareciera que esa persona necesariamente tiene que convertirse en el enemigo de nuestras vidas. Pero no debe ser así, mis amados. Reconozcamos que el conflicto es ineludible, incluso es imposible prácticamente evitarlo eh, para muchos de nosotros que hasta huimos de la confrontación. Hay ocasiones en que de plano decimos, no, no, no quiero pelear, no, por favor, ya no me sigas diciendo, mejor me hago un lado, me quito del lugar y de esa manera evito la confrontación, pero tal parece que es hasta imposible evitarlo. A medida que transitamos por la vida, pues inevitablemente nos encontraremos con personas con las que entramos en constante conflicto, en choque duro. Además, para un cristiano, para nosotros, existe un conflicto mayor y es interno entre los deseos de nuestra naturaleza, ¿verdad? Pecaminosa y los deseos del espíritu. Nosotros que hemos nacido nuevamente en el Señor, ahora estamos vivos en el espíritu, pues tenemos ese conflicto muy fuerte. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mis amados, ¿qué nos importaba tener problemas con quien fuera? Tal pareciera que hasta los buscábamos, ¿verdad? O en su defecto, ¿qué nos importaba el cometer algún tipo de pecado, de delito? Tal pareciera que hasta nos gozábamos en esa situación. Pero ahora, al ser nuevas criaturas, pues el hecho de estar en esa condición ya es un conflicto interno, ya no nos deja en paz, ya no podemos sentirnos a gusto en una condición de pecado, sin saber y sin pensar el efecto que puede traer a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, es un duro conflicto el que tenemos que experimentar. Y también, muchas ocasiones, mis amados, tenemos choques aún entre nosotros como hermanos en Cristo cuando defendemos la verdad dentro de la iglesia o cuando, por ejemplo, nos relacionamos con la cultura predominante, con la tradición aquí en México, por ejemplo, ¿no? Que es un lío el hecho de, por ejemplo, tener familiares que todavía gustan del religiosinismo, de la condición de lo que la tradición de la fe aquí en México se da. Entonces chocamos con todo eso. Entonces, estamos en ese tipo de hostilidades día a día. Ahora, ¿cómo vamos a lidiar con ese tipo de problemas? ¿Cómo vamos verdaderamente a salir airosos de esa condición? Pues primero tenemos que entender que cómo es el conflicto con quienes nos odian o con quienes nos atacan. Y para esto, pues vamos a leer el Salmo número 109, del versículo 1 al 20, y posteriormente lo vamos a comentar. Dice la palabra de Dios, es un salmo de David, hermanos. Dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres
y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Fuerte palabra, ¿verdad? David primeramente clama a Dios y le dice, es mi Dios a quien alabo. Tú y yo, cuando clamemos a Dios, pues verdaderamente reconozcamos que en qué Dios es en el que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, y a qué Dios verdaderamente estamos alabando, mis hermanos. Él está en un conflicto grande entre personas, ¿verdad?, que malvadas y engañosas, que han abierto su boca contra él y con una lengua engañosa, o sea, están diciendo mentiras y con expresiones de odio, dice la palabra de Dios. Él reconoce que él ha hecho cosas bondadosas hacia esas personas y le pagan con maldad. En vez de amarle, le aborrecen. Entonces, ¿sucede algo parecido en nuestras vidas? Seguramente que sí. Seguramente que cuando amamos a aquellas personas y que consideramos amigos, consideramos a nuestro esposo, nuestra esposa, consideramos a nuestros hijos, a nuestra familia directa, nuestro padre, nuestra madre, hasta personas muy cercanas, nuestros cuñados, nuestros suegros, vecinos, gente que de alguna manera tenemos estima, afecto, de repente empiezan a actuar de esa manera, ¿verdad? Nos atacan, y es algo profundamente angustioso, doloroso. Muchas ocasiones son capaces las personas, hemos sido capaces, hay que ser honestos, de levantar hasta falso testimonio, decir mentiras, buscar la manera, ¿verdad?, tergiversar las cosas, buscan la manera de hacer daño a través de la palabra, de la declaración. Muchas ocasiones conjeturamos, hacemos conjeturas de lo que pueda estar pasando o no pasando, y eso pues nos lleva simplemente a generar problemas. Muchas veces las acusaciones y palabras de odio pues causan un gran dolor, mis amados hermanos, y luego es bien difícil que ese dolor pase. Entonces, en la respuesta que el rey David nos ofrece, más bien Dios a través del rey David, inspirado por el Espíritu Santo, en este salmo, es llevar su dolor y sus luchas ante Dios. Eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. De esa manera tú y yo vamos a lidiar con nuestras problemáticas. En medio de todo esto, David declara, yo me encomiendo a Dios, yo me acerco a Dios, oro a Dios, ¿verdad? Y derrama su corazón a Dios. Podríamos leer que este salmo, si lo sacamos del contexto, podríamos decir, oye, en la palabra de Dios se permite la maldición, porque pues leímos una declaración muy fuerte de palabra de maldición, ¿verdad? Que las generaciones sean cortadas, que sea entregado a Satanás mismo y cosas de esa naturaleza. La verdad es que lo que está haciendo David en este momento, mis amados, es estar derramando su corazón delante de Dios. Él era lo que sentía en ese momento. Muchas ocasiones hay que ser legales y honestos cuando llegamos a la presencia de Dios, y cuando tenemos dolor en nuestro corazón, tenemos la gran bendición de poder derramarnos delante del Señor sin tapujos, sin que nos mordamos la lengua, que verdaderamente lo que sintamos se lo digamos preferible mejor a Dios que poner por obra lo que estemos sintiendo, ¿verdad? En términos inequívocos, David clama a Dios pidiéndole que no permanezca en silencio y que les dé su merecido a sus adversarios, ¿verdad? Eso es lo que desea David. Parte de lo que dice puede resultar duro de leer, como les comento, y refleja lo difícil que es perdonar sin la ayuda de Dios. Este salmo nos da una clara enseñanza, mis amados hermanos, de que debemos estar
siempre adheridos a la vid verdadera, porque sin Dios, verdaderamente cuando nos provocan un daño, es difícil perdonar, es difícil de obrar bien, de pagar ese mal con un bien, y empezamos a tener problemas ya no solo con el prójimo o con el enemigo, sino contra Dios, porque empezamos a pecar, perdón, y también a pegar. Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Eh, Vemos que aquí como el rey David está en desacuerdo con el llamado de amar a sus enemigos. Fue el llamado que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Eso ya lo estudiamos en Mateo 5:44. Y con toda razón, mis amados hermanos, si eres injustamente atacado, pues sigue el ejemplo de oración y honestidad ante Dios que acabamos de leer de David. Dile al Señor exactamente qué sientes en tu corazón. Y Dios va a traer paz primeramente porque hay una realidad psicológica. Cuando nosotros verbalizamos lo que traemos en nuestro corazón, empezamos a tener un proceso de sanidad interior. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, ve mi condición, ve mi realidad, yo estoy adolorido, me siento mal por lo que me hacen, me siento mal por cómo se comportan conmigo, yo quisiera de verdad agarrarlos y retorcerles el pescuezo y que se mueran, pero mejor es venir delante de Dios con ese tipo de expresiones, mis amados, porque allí es cuando, después de sacar todo eso que tenemos, que es la bendición que Dios nos ha dado como hijos de Él, podemos pedirle al mismo tiempo que nos ayude a superar la amargura y el odio que podamos llegar a sentir respecto a ese tipo de conductas que alguien toma en contra de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a superar eso? Porque seguro estoy que también nosotros, tú y yo, hemos generado en algunas ocasiones ese mismo sentimiento en algunas personas a las que amamos, de las que nos rodeamos, a nuestro prójimo, con nuestra actitud, con nuestra conducta, cuando empezamos a levantar falso testimonio, cuando empezamos a hacer conjeturas, cuando estamos de alguna manera moviendo las piezas en la vida de las personas y que después viene una realidad, cargamos con el peso de las acciones de otra gente cuando le estamos dando instrucciones a alguien y no nos ponemos primeramente a escuchar la voz de Dios. Cuando de repente le decimos a alguien, deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello, deja eso, deja aquello. Eso, hermanos, si realmente no viene de parte de Dios una observación, una exhortación, un comentario, prefiramos mejor dejar en paz que la persona se arregle con Dios directamente y que sea Dios el que le direccione y no nosotros con nuestra carne. Espero que sea yo muy claro en ese sentido, porque si no, por eso provocamos odio, provocamos amargura en la gente que nos rodea. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude, no solamente a superar la amargura y el odio que nos provoca gente que se atreve a hacer algo en contra de nosotros, sino también que nos ayude a no ser partícipes de ese tipo de situaciones, que nos ayude cuando entramos en conflicto a no reaccionar en la carne. Eso es lo que les estoy diciendo, porque los conflictos se viven en el día a día, sino que aprendamos a responder en el espíritu. ¿Qué haría Jesucristo en este caso? Nada más pregúntense eso. Cuando tengan una duda, cuando tengan verdaderamente una condición crítica de qué poder hacer o qué deber hacer, no nos basta más que acercarnos a Dios y hacer una observación. ¿Qué haría Cristo? Una pregunta. ¿Qué haría Cristo en este momento? ¿Se metería con mi hermano, con mi hermana, con mi prójimo? ¿Empezaría a despotricar? ¿Empezaría a decir mentiras? ¿O qué haría? Si mal no recordamos, lo primero que haría Jesucristo sería orar, orar, orar. Amén. Vamos a ver cómo el conflicto con la herejía muchas ocasiones provoca problemas en nuestros corazones, porque hay gente que desgraciadamente pues no tiene el temor de Dios, no conoce el amor de Dios y por lo tanto pues heréticamente empieza a actuar, ¿verdad? Se manda en herejía
Y muchas ocasiones hasta nosotros, que ya conocemos del amor de Dios, que conocemos la palabra de Dios, muchas veces hacemos cosas heréticas, de herejía completamente. Nos volcamos en una condición de nuestra carne y hacemos cosas que no convienen delante de Dios. Vamos a leer de Gálatas capítulo 5 del versículo 7 al 26 y aquí vamos a entender mucho de lo que estoy comentando. Dice, ustedes corrían bien, les está hablando a los Gálatas y esta palabra muchas veces puede llegar a nuestra vida cuando empezamos a fallar, cuando empezamos a hacer más de nuestra carne que de nuestro espíritu o que del Espíritu Santo de Dios. Y dice, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Amados, muchas veces nosotros provocamos estorbo para que la gente que nos rodea, la gente que amamos, a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo, le provocamos un estorbo para no obedecer a la verdad. Esta persuasión, dice la palabra de Dios en el versículo 8, no procede de aquel que les llama, o sea, no procede de Cristo. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que los perturban, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. O sea, no hay que llegar al libertinaje, ¿verdad? Versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Si caes en alguno de esos, aguas, hermano. Mejor es preferible que te pongas las pilas y empieces a dejar todo eso. Vuelvo a repetir, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. A ver, di conmigo, pleitos. Ya no. Celos, otro punto. Iras, wow. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Espero que ya nadie más tome, ¿verdad? Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y conmigo, yo soy de Cristo. Amén. Ahora declara conmigo, ya he crucificado mi carne con sus pasiones y deseos. Amén. Ahora dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, esta es una palabra fuerte, hermosa, pero también que nos confronta. Aprendamos, por favor, de esta bendita palabra. El Señor la inspiró precisamente para que tú y yo anduviéramos como nos conviene, como verdaderos hijos de Dios, que no le demos lugar al enemigo en nuestras vidas. Amén. Entonces, fíjense que el conflicto y la confrontación nunca son fáciles, ¿verdad?
No es fácil tener una bronca con alguien y mucho menos confrontarlo, pero son una parte necesaria del liderazgo audaz al que hemos sido llamados. Y ya quedamos en claro de que líderes somos todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos ha llamado a ejercer un liderazgo desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, nuestra familia, con la gente que no conoce de Dios. Nosotros somos líderes porque llevamos la delantera. Amén. Entonces, Pablo se encuentra en conflicto con quienes instigan a la iglesia de Jesucristo, quienes están haciendo cosas incorrectas. Ajá. Entonces, él es un apasionado de la verdad. Y tú y yo tenemos que apasionarnos por la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Por lo tanto, nuestra pasión tiene que ser por Él y por la verdad que es Él. Y así como el apóstol Pablo, muchas ocasiones usa palabras muy fuertes con las personas que están llevando a la iglesia por un mal camino o que se están direccionando equivocadamente. Entonces, tú y yo tenemos la facultad también de usar ese tipo de palabras, pero cuando tengamos la razón, cuando no sea conjetura, cuando no tengamos una posición parcializada, en donde yo quiero que se cumplan mis deseos conforme a mi idea y no conforme a los deseos del corazón de Dios. ¿Ah? Entonces, en efecto, el apóstol Pablo señala que si están tan interesados en cortar esa parte de la anatomía del hombre a través de la circuncisión, o sea, del prepucio, que era lo físico, ¿se acuerdan que ya hemos estado hablando repetidamente de esto? Pueden hacer el trabajo completo y castrarse completamente, o sea, no nada más el prepucio, sino hasta los testículos y todo el mundo se puede ir para afuera para efecto de evitar contaminarse, entre comillas, ¿verdad? Pero es un lenguaje bastante sorprendente que hallamos en el Nuevo Testamento. La verdad tiene una importancia relevante para Dios y Pablo está preparado para enfrentarse al conflicto con el fin de defenderla. Tú y yo tenemos que prepararnos, tenemos que ser eh, apologetas, defensores de nuestra fe, defensores de la verdad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Amén. Pablo entonces pasa al conflicto entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. Y escribe que el Espíritu Santo y nuestra naturaleza pecaminosa se oponen entre sí, chocan entre sí, ¿verdad? Y el punto central del argumento de Pablo es subrayar la libertad. Dios nos ha llamado a libertad y nos ha dado la libertad en Cristo. Sin embargo, la liberación del pecado no significa que somos libres para pecar. O sea, tú y yo ya somos libres del pecado. Nos ha quitado la cadena, el, el, el eso que nos atoraba, ¿ah? Ha podrido ese yugo que nos mantenía al pecado, pero no con eso nos da la libertad ahora de seguir pecando. Son dos cosas diferentes. Entonces, Pablo contrasta dos formas de esclavitud. El legalismo, que es la esclavitud de la ley, y el tener la licencia, o sea, la esclavitud consigo mismo, con nosotros mismos. En Cristo Jesús somos liberados de esas dos condiciones. Jesucristo nos ha liberado de la esclavitud de la ley, pero también nos ha liberado de la esclavitud de mí mismo. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que sujetar mi carne a lo que el Espíritu de Dios dice. Antes estaba al revés, mi espíritu estaba sujeto a mi pecaminosidad, a mi carne, y por eso estaba muerto en mis delitos y pecados. ¿Verdad? Entonces tenemos que evitar tanto el legalismo como el darnos el permiso o el tener licencia para, entre comillas, hacer y deshacer como queramos. No. Dice el versículo 13 y 14, no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros en amor o con amor. Y esta es la verdad, la verdadera libertad que nosotros tenemos que vivir. No la ausencia de la moral, mis amados hermanos, sino la libertad de seguir a los demás en el amor, o sea, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si continuamos respondiendo al conflicto como lo hace el mundo, o sea,
como dice el apóstol Pablo, mordiéndose y devorándose, pues simplemente nos vamos a estar destruyendo a nosotros mismos. Y hasta dice, cuiden de no consumirse completamente, ¿verdad? Pablo enumera 4 ejemplos de reinos en los que opera este conflicto. Primero, o áreas de nuestra vida, vamos a decirlo. El pecado sexual. Argumenta Pablo que en muchas ocasiones hacemos un sexo repetitivo, sin amor, barato, ¿verdad? Metiéndonos con personas que ni amamos o gente que de alguna manera se involucra en nuestras vidas y que no pertenece a nuestras vidas. Y es una apestosa acumulación de basura mental y emocional a través de la pornografía, a través de lo que propiamente la palabra de Dios dice de el adulterio, la fornicación, la promiscuidad, ¿verdad? Y apuesta mejor por una felicidad, dice, apuesta por una felicidad frenética y sin alegría, ese tipo de actitudes, ¿verdad? En la lascivia, en el adulterio, en todo eso que llega a nuestra vida como pecado sexual. Otra área de nuestra vida que también ataca el apóstol Pablo para que tengamos muchísimo cuidado es el pecado religioso. O sea, tenemos dioses de amuleto, ¿verdad? Idolatría propiamente, religión como un espectáculo de magia, la hechicería y muchas ocasiones la soledad paranoica. Eso lo leemos en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20 para que lo podamos comprender bien? Fíjense bien. Dice el versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Eso es lo que en muchas ocasiones provocamos con una actitud de pecado religioso. El tercer punto es el pecado social. Hay competencia feroz, todo se consume, pero las necesidades no son satisfechas. Hay temperamento brutal, impotencia para amar o ser amado, hogares y vidas divididas, matrimonios divididos completamente, mentes pequeñas y persecuciones sesgadas. Es lo que hacemos de repente cuando pensamos, ¿verdad?, que alguien está provocándole daño a otra persona y estamos haciendo una persecución sesgada. Enarbolando el nombre de Dios, empezamos a hacer cosas que no son correctas. El hábito vicioso de despersonalizar a todos para provocar una idea de que todos son nuestros rivales, que todos están en contra de nosotros y que eso pues mejor a lo que nos tiene que llevar es a hacer una ostra, encerrarnos en nuestra caparazón y no tener esa relación correcta en amor para con los demás. Y el cuarto punto es el pecado del exceso. Adicciones, situaciones incontroladas e incontrolables acerca del consumo de ciertas sustancias, ¿verdad? Del sexo ilícito, cuando se nos vuelve una adicción. Entonces, también problemas constantes con la gente que nos rodea. Eso es lo que el pecado de exceso nos lleva a tener. Entonces, no debemos de satisfacer este tipo de deseos, mis amados. Más bien, debemos vivir y ser guiados por el Espíritu. Si elegimos vivir por el Espíritu, no seguiremos los deseos de la carne que nos tientan continuamente. En su lugar, produciremos el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Se los traduje directamente. ¿Ah? La palabra de Dios nos lleva ahí en el versículo 22 y 23, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, que lo podemos entender como amor, alegría y paz, obviamente. Después viene la paciencia, la benignidad y la bondad, que es paciencia, amabilidad y bondad. Y después viene fe, mansedumbre y templanza, que es fidelidad, humildad y dominio propio. Fíjense que se los di en triadas, ¿verdad? La primera triada, que viene a ser el amor, gozo y paz, refiere a nuestra relación personal con Dios, o sea, una relación vertical.
nosotros con Dios. Después viene la segunda tríada, que es justamente paciencia, benignidad y bondad. Eso refiere a nuestras relaciones interpersonales, o sea, nuestras relaciones horizontales. Es así como nos debemos comportar los unos con los otros. Y después viene la tercera tríada, que es fe, mansedumbre y templanza, o sea, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso se refiere a mi condición propia, a lo que yo debo de vivir conmigo mismo. Yo debo ser fiel en todas las áreas de mi vida. Debo ser humilde, como Jesucristo me enseñó a hacerlo, y debo tener dominio propio, para que de esa manera no se sobreponga en mí situaciones que no necesito. Por ejemplo, el temor. Yo ya tengo que aprender a dominar el temor, porque yo entiendo que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y entonces es un dominio que yo tengo que ejercer en mi condición propia. Y así empezamos a ver que estas son las características que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él se va a venir a tomar a sí mismo. Él se va a tener que ver reflejado en nosotros cuando venga por su iglesia, o en su defecto cuando seamos llamados a su presencia, que nosotros podamos reflejar el amor de Dios, que podamos reflejar el fruto del Espíritu Santo, que podamos reflejar las características verdaderas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo continúa diciendo que los que son de Cristo, tú y yo, somos de Cristo Jesús, ¿verdad? Hemos crucificado la naturaleza pecaminosa con nuestras pasiones y deseos. La tentación es siempre volver atrás, mis amados hermanos. Pero si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejamos que nuestra mirada se vuelva atrás. Recuerden que en Cristo, en Dios, el volver nuestra mirada atrás siempre va a ser para destrucción. ¿Qué fue lo que le pasó a la esposa de Lot cuando iban saliendo de la ciudad de Sodoma? Simplemente volteó a ver el pecado. En su corazón seguramente anheló regresar a esa condición, y la palabra de Dios dice que se convirtió en una estatua de piedra. O sea, se endureció de tal manera que ya no pudo vivir la vida plena, ¿verdad? Ella todavía quiso seguir en sus andanzas. Dice que solamente los perros vuelven a su vómito. Nosotros no tenemos por qué convertirnos en esa declaración tan fuerte, porque cuando regresamos a lo que anteriormente hacíamos sin Cristo, pues es justamente volvernos a nuestro vómito, mis amados. Dice que solamente los cerdos, ¿verdad?, se vuelven a revolcar en el lodo. O sea, una vez que son limpios, los cerdos normalmente su tendencia es volver a revolcarse en el lodo. Yo espero en el Señor que todos estemos comprendiendo perfectamente bien esto, y que si ya hemos sido libres en Cristo Jesús, si ya hemos recibido ese espíritu de adopción con el cual podemos clamar Abba Padre, dejemos nuestra antigua naturaleza de ser en cuanto nos va cayendo el 20. ¿Ah? Si alguno de ustedes todavía practica algunas de las situaciones en la carne respecto a la inmoralidad sexual, en la fornicación, en el adulterio, tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, no sea que el Señor nos hable con una condición crítica dura y nos convierte el corazón en piedra y después no podamos salir de esa situación. Si todavía estamos arengando a la gente a hacer cosas que verdaderamente no vienen del Espíritu, tengamos cuidado, mis amados, porque eso es ir en contra de la verdad y la voluntad de Dios. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ir haciendo. En la medida de lo posible, debemos evitar el conflicto personal, ¿verdad? No debemos dejar que la vanidad nos lleve a irritarnos o a envidiarnos unos a otros, como dice el versículo 26. Y ahora que el Espíritu Santo vive en ti, inclúyelo en todas tus decisiones y sigue sus indicaciones. No hagas como cuando va uno manejando, ¿verdad? Tú vas conduciendo tu automóvil y ves un letrero de una velocidad máxima y simplemente te pasas de largo y vas a una velocidad mayor de la permitida, y después vienen las consecuencias, ¿verdad? Entonces, ahora que el Espíritu Santo vive en ti,
y lo incluyes en todas tus decisiones y verdaderamente lo haces, pues sigue sus indicaciones. Si ves un letrero de aguas, cuando el Espíritu Santo empieza a redarguirte, porque empiezas a escuchar lo que justamente pudiste haber escuchado el día de hoy a través de la situación, por ejemplo, de los celos, de la envidia, de la ira, de la contienda, de el hecho de estar queriendo todavía pelear por cualquier cosa, pues simplemente para ya eso en el nombre de Jesús. Pídele al Señor que te ayude a no tener esas actitudes que te pueden llevar a tener problemas con Él, que te ayude a quitarte, por ejemplo, la condición de, ¿cómo se llama? De lo que hemos dicho acerca de los pleitos, enemistades, cosas que de alguna manera todavía están presentes en nuestras vidas. Amén. Si estás pensando, diciendo o haciendo algo que te hace sentir incómodo ya en tu interior, es porque el Espíritu Santo de Dios ya se empieza a sentir incómodo en ti. Recuerda que ahora el inquilino que está habitando en tu corazón se llama el Espíritu Santo de Dios. Y él muchas ocasiones se siente incómodo con ciertas actitudes que todavía tenemos, ciertas acciones. Y eso es lo que provoca que en ti ya haya una inquietud desde lo interior de ti, desde lo profundo de tu corazón. Porque seguramente quienes van y fornican o adulteran, le ponen el cuerno al marido o le ponen el cuerno a la esposa, seguramente que si el Espíritu Santo de Dios está ya obrando en ellos, ya se siente una condición que no te deja estar en paz. Sientes incomodidad, inquietud, y aquello es un llamado del Espíritu Santo para que te detengas. Honestamente, tú y yo sabemos, por ejemplo, cuando vamos a empezar a decir una grosería, cuando alguien ya nos sacó de nuestras casillas. Sabemos que vamos a decir grosería. Ahí tenemos que echar mano del dominio propio para evitar decir lo que ya no nos corresponde decir. Somos hijos de Dios, mis amados. Nuestro vocabulario debe cambiar, tiene que ser un vocabulario en amor. Entonces, el Espíritu Santo viene y nos redarguye, nos saca la tarjeta amarilla y tenemos la obligación, no solo la necesidad, la obligación por ser hijos del Rey, por ser hijos de Dios, de detenernos. Porque si no nos detenemos, mis amados hermanos, provocamos que se vitupere el nombre de Dios con nuestras malas acciones. Que el enemigo se burle de nosotros y no nada más de nosotros, sino que se burle de Dios, que le pueda restregar en la cara y decirle, mira, ese es por el que dices que es tu hijo amado, en el cual tienes contentamiento. Ve, no puede controlarse, no puede tener dominio propio, no es como lo que tú quisieras, que es un hijo tuyo. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que detenernos, mis amados. Por otro lado, cuando tomamos una decisión, cuando tomes una decisión y sientas una profunda sensación de paz, reconoce que aquello viene de seguir la guianza divina, de seguir la guía del Espíritu Santo. Y estate tranquilo. Si Dios te llamó a bendecir a una persona que te está ofendiendo y tú sientes paz en tu corazón, estate tranquilo. Ya hiciste lo correcto. Seguramente que Dios no te va a llamar a maldecir, no te va a llamar a hacer cosas equivocadas y eso te vaya a traer paz, ¿verdad? No, verdaderamente debes, si tienes esa gran necesidad de sacar coraje, furia, ira, recordemos lo que hizo David delante de la presencia de Dios. Ahí tú puedes sacar toda tu frustración, toda tu ira, toda tu molestia y decirle, Señor, no puedo más, ayúdame, ayúdame, toma tú esta condición. Y vas a ver cómo Dios trae paz a tu corazón, porque Él te dice que Él es tu justicia. Hoy, esta semana, levantamos el estandarte de Jehová Sidkenu en nuestras vidas, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que aprender a dejar que la justicia divina sea la que se manifieste. Y de esa manera empezar a vivir
de una manera plena. Quiero nada más hacer un comentario para puntualizar el hecho de que cuando hacemos cosas equivocadas, vituperamos o provocamos que se vitupere el nombre de Dios. Fíjense que cuando Estados Unidos y Cuba tuvieron el problema en donde se generó la separación propiamente hasta de los gobiernos, por poquito se provocaba hasta la Tercera Guerra Mundial, no solo entre los cubanos y los americanos, sino que los rusos, la Unión Soviética vino a meter su nariz, se provocó un gran problema entre ellos y se cerraron las fronteras de Cuba y obviamente Estados Unidos también cerró sus fronteras. Curiosamente, lo que se supone que debería de ser una embajada se convirtió solamente en una Secretaría de Comercio, en la cual había muy pocas cosas que tenían entre Cuba y Estados Unidos. Esa Secretaría de Comercio es un edificio muy grande que está hecha de prácticamente puros cristales por fuera. Entonces, cada vez que un cubano se iba a Estados Unidos, hay una ley que se llama la amnistía cubana, en donde ellos, al momento de llegar a Estados Unidos con los pies secos, esa era la condición, y mostrar su carnet de identidad, una tarjeta color verde, que es como el IFE para nosotros, o el INE, al entregar esa tarjeta, les daban la ciudadanía americana, los recibían, les daban 6 meses, les ponían prácticamente una casa en renta, el gobierno les pagaba prácticamente durante 6 meses en lo que los cubanos se lograban acomodar y empezar a producir, empezar a trabajar y cosas así. Pero ¿qué hacían con el carnet, con esa tarjeta de identificación? Iban los americanos y la pegaban en los cristales de la Secretaría de Comercio, en ese edificio. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Restregándole en la cara a Fidel Castro, que muchísimos, porque obviamente fueron miles de los cubanos que se fueron en una temporada que se le llamó el éxodo del Mariel. Miles de cubanos se tiraron al mar en balsas hechas improvisadamente con las cámaras de los neumáticos. Los cubanos se tiraron al mar y se aventuraron hasta a morir, de verdad. Muchísimos murieron en las aguas del Golfo de México porque ahí está infestado de tiburones. Mucha gente murió, mucha gente logró llegar a Estados Unidos, otros tuvieron que regresar por condiciones muy críticas de salud, pero todos los que llegaron allá entregaron sus tarjetas verdes, su carnet, y a Fidel venían y se lo ponían enfrente. Y eso provocaba mucha ira, mucho coraje al gobierno de Fidel Castro, y obviamente en la comunidad internacional se burlaban de él. ¿Por qué? Porque obviamente le estaban haciendo una observación, un señalamiento de que su régimen era nefasto. Y justamente es lo que el enemigo muchas veces hace delante de Dios cuando tú y yo tomamos actitudes equivocadas, cuando tú y yo permitimos que nuestras actitudes sean el objeto de el vituperio del nombre de Dios. Amados, nosotros tenemos que hacer respetar en todo momento el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el nombre que se nombra por sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar. Nosotros lo vamos a ver en el momento preciso, mis amados. Y todo el mundo confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, nosotros tenemos que provocar que la gloria del Padre sea completa a través de nuestros actos correctos, a través de dejar todo aquello que ya no nos interesa, que ya nos hemos dado cuenta que nos lastima, que nos hemos dado cuenta que verdaderamente trae daño y sufrimiento a nuestras vidas y a la vida de nuestros seres queridos. El pecado daña, el pecado pudre, el pecado trae corrupción, mis amados. Y ahora en Cristo Jesús somos libres de todo eso, pero necesitamos vivirlo, necesitamos provocar que el nombre de Dios sea exaltado por nuestras obras. No por obras nos vamos a salvar, no, pero nuestras obras verdaderamente reflejan el carácter de Cristo en nuestras vidas o el carácter del miserable en nuestras vidas.
¿Qué carácter es el que quieres tú reflejar? ¿Qué carácter es el que tú quieres que la gente vea, que el enemigo vea, que Dios vea de ti? Yo espero en el Señor que verdaderamente el carácter que tú reflejes sea el de Cristo, para que de esa manera cuando el Señor te llame a su presencia, te pueda decir gozoso, ¿verdad? Bien, mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que esperamos oír ansiosamente un día, mis amados, para la gloria de Dios. Exaltemos el nombre de Dios, glorifiquemos el nombre de Dios, pongamos por alto el nombre de Dios, haciendo las cosas que nos corresponden correctamente. Amén. Pues este es el tema, mis amados hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a lidiar sabiamente con los conflictos que tenemos en el día a día, que nos ayude a seguir la guía del Espíritu Santo, que nos ayude a tener amor, a producir amor, alegría, paz. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Wow. Claudia sí me escucha, Paquito, no sé qué pasó. Yo sí escucho, pastor. Gracias, perdón. Yo también escucho. Gracias, ya estuvo. Entonces, hay que decirle al Señor que nos ayude a producir amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio en nuestras vidas. Que eso sea lo que verdaderamente produzcamos, mis amados. No odio, rencor, ira, contienda, eso ya se fue de nuestras vidas en el nombre de Jesús. No chismes, no nada de eso, mis amados. Glorifiquemos el nombre de Dios a través de nuestra buena conducta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hermana Lidia Jacobov que por favor abra su micrófono y que nos dirija en una oración. Hermana Lama, le voy a pedir que por favor se ponga un poquito más cerca del micrófono para escucharla bien, porque para no tener ese lío del audio. Adelante, hermana, y si puede abrir su video, mejor. Adelante, por favor. Pastor.